estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema la poesía en Italia. Vamos a hablar de Francesco Petrarca. Bien, vamos a ver primero, como siempre, chicos, el contexto. El Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó en Italia a fines de la Edad Media y desde allí se extendió al resto de Europa. La palabra renacimiento se refiere a la resurrección de la cultura grecolatina cuya sabiduría, es decir, conocimientos, mitos, filosofía, etc., había dominado en las bibliotecas de los monasterios durante la Edad Media. El descubrimiento de los filósofos, matemáticos y poetas, tanto griegos como romanos, fue la base de esta transformación. Este profundo cambio en la mentalidad de las personas, que abarcó todos los aspectos de la vida, debió esperar el desarrollo de acontecimientos tales como la llegada a las costas de América de las principales naves europeas, el crecimiento de las ciudades, la consolidación de las lenguas nacionales, el afianzamiento de la burguesía, el desenvolvimiento de la economía adinerada, la fundación de las universidades, el descubrimiento de la imprenta y la posterior impresión, entre otros textos, Entre otros textos importantes tenemos el famoso Tratado de Copérnico del movimiento de los cuerpos celestes, del año 1543, que significó un gran avance en el camino del conocimiento humano. Hablemos ahora de la literatura renacentista. Antes de pasar a esa parte, también cabe recordar que a finales del siglo XIII después de Cristo y a mediados del siglo XIV después de Cristo, es un momento en el que se produce el impacto por la peste en el año 1348. Es cuando inicia prácticamente el Renacimiento, ¿no? Se localiza la producción literaria de la tríada de escritores italianos que se consideran convencionalmente por la historiografía como los precursores, ¿no? Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El Trecento italiano se refiere al siglo XIV y en la tradición artística italiana. En este siglo los italianos sureños iniciaron la corriente clasista en la que en la mente de las personas fue adquiriendo gran fuerza debido a las contradicciones ideológicas que se operaban en la península, ya que algunos artistas amenazaban al pueblo con las penas del infierno. Veamos ahora en qué consiste la literatura renacentista. Los poetas renacentistas se caracterizaron por su hondo lirismo y su libertad para expresar sus sentimientos amorosos, sus angustias y también sus soledades. Los renacentistas buscaban la flexibilidad y la elegancia en la lengua poética. Por eso introdujeron nuevos tipos de verso como el endecasílabo, que consiste en versos de 11 sílabas métricas, y crearon nuevas composiciones poéticas como el soneto, que es la unión entre dos cuartetos y dos tercetos. Su principal representante fue Francesco Petrarca, poeta italiano contemporáneo de Dante, otro gran autor de esta época, cuya obra influyó decisivamente en toda la lírica europea renacentista. Hablemos entonces, esta vez, de Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nació en 1304 en Arezzo, Italia, pero se crió en Aviñón, Francia.
Fue hijo de un notario florentino, por lo que se vio obligado a cursar los estudios de leyes, si bien su auténtica vocación era la literatura, actividad a la que dedicó su vida. Su prestigio como hombre de letras alcanzó su punto culminante en 1341, cuando fue coronado como poeta nacional en el Capitolio de Roma. Petrarca expresa por primera vez el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. Los poemas de Petrarca eran en su mayoría sonetos, los cuales fueron recogidos en su obra Cancionero. Muy bien, entonces Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo aretino, considerado el precursor del humanismo, ¿no? Es el pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Cancionero. También vamos a hablar un poco de sus obras. Las principales obras de Petrarca son África, Triunfos Epistolarios y Cancionero. La imagen es la portada de Cancionero de Petrarca, ¿no? Como sabemos, el Renacimiento abarcó varias artes, ¿no? Tanto las artes plásticas como la literatura, entre otros, ¿no? Muy bien. Petrarca fue contemporáneo de Dante, a quien llegó a conocer. Sin embargo, la obra de ambos autores es fundamentalmente distinta. Dante cierra una nueva época, la Edad Media. En cambio, Petrarca abre otra, que es el Renacimiento. Con Petrarca se expresa por primera vez el conflicto entre conciencia humana y conciencia religiosa. Entre estos, entre otros, los deseos de abandonarse a las alegrías de vivir y el sentimiento del pecado. Trata, entre otros temas, el pensamiento de la miseria originada por la condición humana y la aspiración del mundo nuevo e incontaminado. Los poemas de Petrarca, sonetos en su mayoría, fueron recogidos por el autor en un cancionero. Casi todos expresan con extraordinaria minuciosidad el amor del autor hacia Laura, figura femenina que viene a representar para él. Entonces, Laura es considerada la musa de Petrarca, ¿no? Laura murió en plena juventud, lo que no impediría que el poeta siguiera venerándola y ensalzándola en sus versos. Petrarca vio en Laura la imagen de la belleza, agradable a los sentidos y capaz de inspirar las más profundas emociones sin necesidad de ser un símbolo de algo superior. Muy bien, chicos, cabe mencionar también que en esta época se consideraba a la mujer como algo sagrado, ¿no? Como la imagen de Dios, ¿no? Como una imagen representativa de Dios, no porque las mujeres fueran consideradas diosas, ¿no? Sino que tenían el don de la vida tal como Dios, ¿no? Como Dios la tiene, ¿no? Como Dios es el creador, ¿no? Entonces, las mujeres eran consideradas de esa forma, ¿no? Sagradas, ¿no? Delicadas, muy honradas y respetadas, sobre todo valoradas por el don de la vida, ¿no? Que tienen las mujeres, o que tenemos las mujeres, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora de su obra Cancionero. El Cancionero es una colección de poemas que desarrollan la historia de la pasión amorosa que el poeta sintió hacia Laura. Petrarca concibe su Cancionero como una obra unitaria, dotada de una estructura precisa en la que es fundamental la división en dos grandes bloques separados por la muerte de la amada. Los poemas Invita, que significa en vida, e In morte, que significa en muerte, de Laura. La obra representa una auténtica revolución literaria desde el punto de vista métrico. Supone el triunfo definitivo del verso endecasílabo, que adoptará después otras literaturas europeas, y de combinaciones estróficas como el soneto y la canción. Métrica y preocupación estructural
se unen en el cuidado que pone el poeta en alternar los sonetos con otros tipos de composiciones, como canciones, sextinas, madrigales, con vistas a evitar la monotonía. Desde su aparición, el cancionero fue considerado una obra maestra. Los intentos por asimilar y desarrollar las innovaciones que este poemario introducía dieron origen a una corriente de excepcional trascendencia en la lírica occidental, el petrarquismo, que se desarrolló en Italia y alcanzó más tarde a la literatura de otros países europeos. Estructura del cancionero. El cancionero consta de 366 poemas, 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales. Predomina el verso en decasílabo, que significa, como saben, 11 sílabas métricas. Uso de la rima consonante, es decir, que rima las últimas sílabas, ¿no?, de cada verso. Juego con el nombre de Laura, profundo lirismo, lenguaje refinado, escrito en dialecto, especie de diario poético, personificación del amor, dividido en dos partes. Como les mencioné, la primera es En vida de Laura y la segunda es En muerte de Laura. El tema es la idealización del amor a Laura. Vamos a leer una parte de la antología del cancionero. Dice: bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar en donde ante sus ojos fue prendida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía, que amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante, cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustento y siembro el nombre suyo en cualquier parte, y mi ansia y mi suspiro y mi lamento, y sea bendito todo cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella, sin que en él otra haya parte. Muy bien, ahora tenemos también los que en mis rimas sueltas. Y dice: los que en mis rimas sueltas el sonido oís del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba cuando era oro hombre del que luego he sido, del vasto estilo con el que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, que anduve en boca de la gente siento mucho tiempo y así frecuentemente me advierto avergonzado y me confundo, y que es vergüenza y loco sentimiento. El fruto de mi amor sé claramente, y breve sueño cuanto place al mundo. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos leído entonces una parte de El cancionero, que es la obra de Francesco Petrarca. Ahora pasamos al libro. Vamos a la página 67. Tenemos la sección de retroalimentación. Dice: ¿en qué contexto aparece Petrarca? Petrarca aparece a mediados del siglo XIV, ¿no? En medio de muchos cambios, ¿no? En medio de muchos cambios, avances científicos. Número 2. ¿Cuál es la principal obra de Francesco Petrarca? Sería Cancionero, ¿no? Es un poemario, ¿no? El poemario Cancionero, entonces.
Número 3. En el soneto Benditas sean, ¿a qué episodio de su historia amorosa crees que se está refiriendo el poeta? Para ustedes, ¿a qué episodio de su historia amorosa se refiere el poeta? Eso lo van a responder ustedes en la videoconferencia, ¿sí? Seguimos con la sección trabajando en clase. Dice, señala V o F según corresponda. Aquí tenemos que poner entonces verdadero o falso. La primera dice, Petrarca nació en 1304 en Arezzo, Italia. ¿Será verdadero o falso, chicos? Y es verdadero, ¿no? Vamos a poner ahí verdadero. En la B dice, el Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó en Francia. ¿Verdadero o falso? Ya eso lo van a contestar ustedes en clase, ¿sí? La letra C dice, Laura de Noves fue la musa de Francesco Petrarca. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? Ya, eso también lo van a contestar en clase. Siguiente, dice, Cancionero es una obra lírica de Petrarca, ¿verdadero o falso? Eso está fácil, ¿no? Letra E, Cancionero es un soneto, ¿verdadero o falso? Bien, la número 2 dice, reflexiona y contesta, ¿será el amor algo que no varía a lo largo del tiempo? Fundamenta tu respuesta. Aquí entonces ustedes tienen que reflexionar sobre el tema del amor, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de rima presenta el cancionero? Recuerden que ya hablamos sobre el tipo de rima, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que se trata de versos en decasílabos, ¿no? La rima es consonante, ¿no? Entonces nos preguntan del tipo de rima, la rima sería la rima consonante. Muy bien, chicos, en la página 68 tenemos más preguntas de la sección verificando el aprendizaje. La número 1 está sencilla, dice nacionalidad de Petrarca. Petrarca es italiano, ¿no? Entonces la respuesta es la C, nacionalidad italiana. Pero él fue criado en una ciudad de Francia, ¿no? Sin embargo, él nació en Italia, así que es italiano. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Cualquier duda que tengan, ya saben por qué medio me pueden escribir. Y antes de terminar, les cuento que la tarea es hacer un organizador gráfico sobre una de las obras vistas hoy en clase. Bien, les agradezco por la atención prestada y nos vemos en la videoconferencia. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.